Vemos ahora otro modelo importante, que es el de la frontera de posibilidades de producción. Este modelo nos dice la cantidad de dos productos que puede obtener una economía, en nuestro ejemplo libros o armas, a partir de una dotación de recursos que es fija. Entonces, dado una cantidad de, por ejemplo, de horas de trabajo y una cantidad de capital, instalaciones, maquinaria determinada en una economía, nuestra economía tendría que decir si producir armas o producir libros. Bien, en este caso la economía podría optar por solo producir armas y tendría esta cantidad de armas, 6.000, o podría optar por solo producir libros y tendría esta cantidad de libros, 20.000. Pero lo más probable es que la economía se propusiese tener tantos armas como libros. Por ejemplo, una producción intermedia que sería 4.000 armas y 14.000 libros, o 5.400 armas y 6.400 libros. Es decir, deberíamos unir los puntos B, A y extremos, 20.000 y 6.000, con una función, que es la frontera de posibilidades de producción. Esta forma que tiene la frontera de posibilidades de producción no es casual, no es una línea recta, no es convexa, sino que es cóncava respecto al origen. ¿Por qué? Por dos razones. Porque los factores de producción no son perfectamente sustituibles y por una cosa que se denomina la ley de rendimientos decrecientes o el coste de oportunidad creciente. Veamos esta explicación. A medida que nosotros vamos sustituyendo factores que están produciendo armas para que se pongan a producir libros, vemos que los trabajadores especializados en la construcción de armas no lo están en la producción de libros, por lo que la producción crecerá, pero en menor medida. Es decir, vemos aquí que hemos quitado de 14.000 a 6.400 una gran cantidad de factores en la producción de libros para conseguir un aumento menor de solo 1.400 armas en el sector armamentístico. ¿Por qué? Porque probablemente los factores que estaban produciendo y especializados en producir libros no lo están tanto en la producción de armas. Pero también por otra cosa que es la ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes nos dice que a medida que producimos a medida que añadimos factor variable a cierta cantidad de factor que permanece fijo, el producto final crece, pero a partir de cierto nivel lo hará cada vez en menor medida. Es decir, cada vez que nosotros nos especializamos más en la producción, por ejemplo, en este caso, de armas, la producción crecerá y crecerá y crecerá, pero cada vez menos. Cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay unas dotaciones fijas de factor. Hay determinada cantidad de maquinaria e instalaciones que no van a variar por mucho que nosotros sigamos agregando trabajadores. Eso se conoce como la ley de rendimientos decrecientes, que estudiaremos mejor en el tema dedicado a la producción. Esto mismo, la ley de rendimientos decrecientes, es lo que se explica con el coste de oportunidad creciente. La frontera de posibilidades de producción divide el espacio de elección en tres zonas: puntos que son externos a la frontera, puntos que son pertenecientes a la frontera y puntos que están internos a la frontera. Estos puntos externos a la frontera son elecciones inalcanzables, es decir, no nos las podemos permitir con la tecnología y con los factores que tenemos. No podemos acceder a esta cantidad de armas y a esta cantidad de libros por la sencilla razón de que nuestra tecnología ni nuestra dotación de factores nos permite llegar a ella. Luego están los puntos de la frontera, el punto A y el punto B, que son puntos eficientes. ¿Por qué sé que B es eficiente? Porque consigue el máximo nivel de producción con una dotación de factores dada. ¿Y por qué lo sé? Porque si estoy en B y quiero obtener a partir de B más libros, es decir, pasar a A, lo tendré que hacer a costa de obtener menos armas. ¿De acuerdo? Por eso sé que todos los factores están utilizados, porque si quiero más de un producto, tendrá que ser a costa de tener menos del otro. Y luego están los puntos internos a la frontera, como el punto D, los cuales son ineficientes. ¿Por qué sé que son ineficientes? Porque los factores de producción no se están utilizando al 100%, puesto que si estoy en D, mi tecnología y mi dotación de recursos me permitiría tener las mismas armas, pero mucho más libros,
o bien los mismos libros pero muchas más armas. Nos volvemos a encontrar aquí con el concepto de coste de oportunidad, que recordamos que el coste de oportunidad es lo que dejamos de hacer por llevar a cabo una decisión. El coste de oportunidad viene valorado por la mejor alternativa perdida, como dijimos en el tutorial del tema 1. Bien, el coste de oportunidad viene ilustrado por la frontera de posibilidades de producción, puesto que vemos que hay que elegir entre la producción de dos bienes. Entonces, a medida que nosotros decidamos producir más libros, tendrá que ser a costa de producir menos armas. Hay un coste de oportunidad. O a medida que nosotros decidamos producir más armas, tendrá que ser a costa de renunciar a la producción de libros. Además, este coste de oportunidad es creciente a lo largo de la frontera. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho también anteriormente con la ley de rendimientos decrecientes y la no perfecta sustituibilidad de factores, generalmente los factores se utilizan siguiendo el principio de aprovechar siempre la fruta que está al alcance de la mano. Es decir, primero se dotan los recursos en aquellas actividades que tienen un costo de oportunidad más bajo y posteriormente aumentar la producción a partir de ellos generalmente suele implicar un coste de oportunidad mayor. Pongamos un ejemplo. Si yo estoy bajo un frutal, me es más barato coger la fruta que está al alcance de la mano, pero si necesito coger la fruta que está en la parte de arriba del árbol, tendré ya que desviar recursos como una escalera para subir, y esa escalera no podré utilizarla para otra actividad. La frontera de posibilidad de producción no es algo estático, sino que es dinámico. Se puede desplazar en el tiempo. En general, ¿por qué se desplaza? La frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia afuera, o hacia la derecha, o hacia arriba, bien porque se incrementen los recursos productivos del país, o bien porque haya una mejor tecnología, es decir, se combinen mejor estos factores. Estas dos razones no son igualmente importantes. La tecnología explica la mayor parte de este fenómeno que denominamos crecimiento económico. Es decir, cuando se produzca un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción, diremos que la economía está creciendo económicamente, y a eso le denominamos crecimiento económico. Pero las economías también pueden decrecer, es decir, pueden ver reducida su frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque pierdan recursos productivos o bien porque pierdan capacidad tecnológica. También puede haber desplazamientos asimétricos, no paralelos, por ejemplo, como los que enunciamos aquí, cuando hay una mejora tecnológica pero solo para una de las actividades, la de los libros en este caso, o bien una mejora tecnológica pero solo para la producción de armas. En este caso, el desplazamiento a la frontera de posibilidades de producción se daría de forma no paralela, como sería en el caso de arriba. Aquí se ilustra una frontera de posibilidades de producción para el caso de un estudiante, que os puede servir de sencillo ejemplo para entender este concepto. Nos detenemos ahora en un aspecto importante de las variables, y es también algo que afecta a la propia economía en sí. En economía hablamos de que se puede dar una economía de carácter positivo, una economía de carácter normativo. Es decir, nuestro análisis es positivo cuando intentamos describir la realidad, estudiando lo que es de forma objetiva y fría. ¿Qué ocurre? Que en economía, al tratarse de una economía relacionada con el comportamiento humano, se ve muy mezclada la presencia del análisis positivo con el análisis normativo. El análisis normativo se dedica a estudiar lo que debería ser. Se basa, por lo tanto, en el uso de juicios de valor y opiniones. ¿Invalida el análisis normativo la ciencia económica? No. Lo único que hace, al contrario, es enriquecerla de matices. Pero sí que hay que tener en cuenta cierta forma de enunciarla para considerar científico un estudio económico, puesto que siempre que se lleven a cabo juicios de valor, se debe informar al receptor de la información de que eso es una opinión, un juicio de valor o una prescripción que no es científica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos la economía positiva basada en hechos, la economía normativa basada en opiniones.
En el caso de los hechos se habla de economía política, en el caso de las opiniones se habla más de política económica. La economía positiva estudia qué es la realidad, en cambio la economía normativa estudia cómo debería ser la realidad. Igualmente, en economía tenemos dos enfoques para acercarnos al objeto de la ciencia, que es la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hacemos microeconomía nos centramos en el estudio de un mercado y vemos cómo se fijan los precios en el mercado. En concreto, la microeconomía analiza el comportamiento de los agentes que hemos estudiado para ver cómo se forman el precio en los mercados. Esta es la definición de microeconomía, el estudio de las decisiones de esos agentes para ver cómo se forma el precio. Pero también hay otro enfoque que contempla la economía en su conjunto y que es el enfoque de la macroeconomía. La macroeconomía analiza, estudia las grandes variables económicas para intentar corregir los grandes problemas económicos. Bien, ¿cuáles son las principales variables económicas? Aquellas que están asociadas a los mayores problemas económicos. Por ejemplo, el índice de precios mide la inflación, la tasa de desempleo mide otro problema económico como es el desempleo, el crecimiento económico, en este caso la tasa, el PIB mide otro gran problema económico como es el crecimiento económico, el déficit público, el equilibrio presupuestario y el déficit o superávit de la balanza de pagos mide también el equilibrio exterior. Es decir, la macroeconomía, en la cual le dedicaremos el estudio en la segunda evaluación y tercera evaluación, ve y contempla a la economía más como un conjunto y se extralimita del estudio de un solo mercado.